Cobre. El cobre, del latín cuprum, y este del griego Kipros, Chipre, cuyo símbolo es Cu, es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un metal de transición de color cobrizo, es decir, rojizo anaranjado, de brillo metálico que, junto con la plata, el oro y el roengenio, forma parte de la llamada familia del cobre. Es uno de los mejores conductores de electricidad, el segundo después de la plata. Gracias a su alta conductividad eléctrica, su ductilidad y su maleabilidad, es el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros elementos eléctricos y componentes electrónicos. El cobre forma parte de una cantidad muy elevada de aleaciones que generalmente presentan mejores propiedades mecánicas, aunque tienen una conductividad eléctrica menor. Las más importantes se conocen con los nombres de bronces y latones. Por otra parte, el cobre es un metal duradero porque se puede reciclar un número casi ilimitado de veces sin que pierda sus propiedades mecánicas. Fue uno de los primeros metales en ser utilizado por el ser humano en la prehistoria. El cobre y su aleación con el estaño, el bronce, adquirieron tanta importancia que los historiadores han llamado Edad del Cobre y Edad del Bronce a dos períodos de la antigüedad. Aunque su uso perdió importancia relativa con el desarrollo de la siderurgia, el cobre y sus aleaciones se siguieron empleando para hacer objetos tan diversos como monedas, campanas y cañones. A partir del siglo VI, concretamente de la invención del generador eléctrico en 1831 por Faraday, el cobre se convirtió de nuevo en un metal estratégico, al ser la materia prima principal de cables y de instalaciones eléctricas. El cobre posee un importante papel biológico en el proceso de fotosíntesis de las plantas, aunque no forma parte de la composición de la clorófila. El cobre contribuye a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, los nervios, el sistema inmunitario y los huesos, y por tanto es un oligoelemento esencial para la vida humana. El cobre se encuentra en una gran cantidad de alimentos habituales de la dieta tales como ostras, mariscos, legumbres, vísceras y nueces entre otros, además del agua potable, y, por lo tanto, es muy raro que se produzca una deficiencia de cobre en el organismo. El desequilibrio de cobre ocasiona en el organismo una enfermedad hepática conocida como enfermedad de Wilson. El cobre es el tercer metal más utilizado en el mundo, por detrás del hierro y el aluminio. La producción mundial de cobre refinado se estimó en 15,8 mt en el 2006, con un déficit de 10,7% frente a la demanda mundial proyectada de 17,7 mt. Los pórfidos cupríferos constituyen la principal fuente de extracción de cobre en el mundo. Nombres y símbolos. Etimología. La palabra cobre proviene del latín cuprum, con el mismo significado, y este a su vez de la expresión asciprium que significa literalmente de Chipre, debido a la gran importancia que tuvieron las minas de cobre de la isla de Chipre en el mundo grecorromano. Siglas y abreviaciones. El símbolo químico actual del cobre es Cu. Siglos atrás, los alquimistas lo representaron con el símbolo, que también representaba al planeta Venus, a la diosa griega Afrodita y al género femenino. La razón de esta relación puede ser que la diosa fenicia Astarte, equivalente en parte a Afrodita, era muy venerada en Chipre, isla famosa por sus minas de cobre. El símbolo guarda a su vez parecido con el jeroglífico egipcio Ang, que representaba la vida o quizás también la unión sexual. Sin embargo, en la mitología grecolatina la divinidad que presidía la fabricación de la moneda de cobre era Esculano. Adjetivo. Las cualidades particulares del cobre, específicamente a lo referente a su color ilustre, han engendrado la raíz del calificativo cobrizo. La misma particularidad del material ha sido empleada al nombrar coloquialmente a algunas serpientes de India, Australia y Estados Unidos como cabeza de cobre. Historia. El cobre en la antigüedad. El cobre es uno de los pocos metales que pueden encontrarse en la naturaleza en forma de cobre nativo, es decir, sin combinar con otros elementos. Por ello fue uno de los primeros que utilizó el ser humano. Los otros metales nativos son el oro, el platino, la plata y el hierro proveniente de meteoritos. Se han encontrado utensilios de cobre nativo en torno al 7000 AD en Sayonu-Tepesi, en la actual Turquía. El cobre de Sayonu-Tepesi fue recocido, pero el proceso aún no estaba perfeccionado. En esta época, en Oriente Próximo también se utilizaban carbonatos de cobre, malaquita y azurita, con motivos ornamentales. En la región de los Grandes Lagos de América del Norte, donde abundaban los yacimientos de cobre nativo, desde el 4000 AD los indígenas acostumbraban a golpearlas hasta darles forma de punta de flecha, aunque nunca llegaron a descubrir la fusión. Los primeros crisoles para producir cobre metálico a partir de carbonatos mediante reducciones con carbón datan del B milenio AC, es el inicio de la llamada Edad del Cobre.
Han aparecido crisoles en toda la zona entre los Balcanes e Irán y también en Egipto. Se han encontrado pruebas de la explotación de minas de carbonatos de cobre desde épocas muy antiguas tanto en Tracia, Aibunar, como en la península del Sinaí. De un modo endógeno, no conectado con las civilizaciones del Viejo Mundo, en la América precolombina, en torno al siglo y fase la cultura moche desarrolló la metalurgia del cobre ya refinado a partir de la malaquita y otros carbonatos cupríferos. Hacia el 3500 AC, la producción de cobre en Europa entró en declive a causa del agotamiento de los yacimientos de carbonatos. Por esta época se produjo la irrupción desde el este de unos pueblos, genéricamente denominados kurganes, que portaban una nueva tecnología, el uso del cobre arsenical. Esta tecnología, quizás desarrollada en Oriente Próximo o en el Cáucaso, permitía obtener cobre mediante la oxidación de sulfuro de cobre. Para evitar que el cobre se oxidase, se añadía arsénico al mineral. El cobre arsenical, a veces llamado también bronce arsenical, era más cortante que el cobre nativo y además podía obtenerse de los muy abundantes yacimientos de sulfuros. Uniéndolo a la también nueva tecnología del molde de dos piezas, que permitía la producción en masa de objetos, los kurganes se equiparon de hachas de guerra y se extendieron rápidamente. Ochi, el cadáver hallado en los Alpes y datado hacia el 3300 AC, llevaba un hacha de cobre con un 99,7% de cobre y un 0,22% de arsénico. 1617 de esta época data también el yacimiento de los Millares, Almería, España, centro metalúrgico cercano a las minas de cobre de la Sierra de Gádor. No se sabe cómo ni dónde surgió la idea de añadir estaño al cobre para producir primer bronce. Se cree que fue un descubrimiento imprevisto, ya que el estaño es más blando que el cobre y, sin embargo, al añadirlo al cobre se obtenía un material más duro cuyos filos se conservaban más tiempo. El descubrimiento de esta nueva tecnología desencadenó el comienzo de la Edad del Bronce, fechado en torno a 3000 AC para Oriente Próximo, 2500 AC para Troya y el Danubio y 2000 AC para China. En el yacimiento de Ban Chian, en Tailandia, se han datado objetos de bronce anteriores al año 2000 AC. Durante muchos siglos el bronce tuvo un papel protagonista y cobraron gran importancia los yacimientos de estaño, a menudo alejados de los grandes centros urbanos de aquella época. El declive del bronce empezó hacia el 1000 AC, cuando surgió en Oriente Próximo una nueva tecnología que posibilitó la producción de hierro metálico a partir de minerales férreos. Las armas de hierro fueron reemplazando a las de cobre en todo el espacio entre Europa y Oriente Medio. En zonas como China la Edad del Bronce se prolongó varios siglos más. Hubo también regiones del mundo donde nunca llegó a utilizarse el bronce. Por ejemplo, el África subsahariana pasó directamente de la piedra al hierro. Sin embargo, el uso del cobre y del bronce no desapareció durante la Edad del Hierro. Reemplazados en el armamento, estos metales pasaron a utilizarse esencialmente en la construcción y en objetos decorativos, como estatuas. El latón, una aleación de cobre y zinc, se inventó hacia el 600 AC. También hacia esta época se fabricaron las primeras monedas en el estado de Lidia, en la actual Turquía. Las monedas más valiosas se acuñaron en oro y en plata y las de uso más cotidiano se hicieron de cobre y de bronce. La búsqueda de cobre y de metales preciosos por el Mediterráneo condujo a los cartagineses a explotar el gran yacimiento de Río Tinto, en la actual provincia de Huelva. Tras las guerras púnicas los romanos se apoderaron de estas minas y las siguieron explotando hasta agotar todo el óxido de cobre. Debajo de él quedó una gran veta de sulfuro de cobre que los romanos no sabían aprovechar eficazmente. A la caída del Imperio Romano la mina se abandonó y solo se reabrió cuando los andalusíes inventaron un proceso más eficaz para extraer el cobre del sulfuro. Edad Media y Edad Moderna. La resistencia a la corrosión del cobre, del bronce y del latón permitió que estos metales se hayan utilizado no solo como decorativos, sino también como funcionales desde la Edad Media hasta nuestros días. Entre los siglos X y XY se hallaron en Europa Central grandes yacimientos de plata y cobre, principalmente Ramelsberg y Joachimsthal. De ellos surgió una gran parte de la materia prima para realizar las grandes campanas, puertas y estatuas de las catedrales góticas europeas. Además del uso bélico del cobre para la fabricación de objetos como hachas, espadas, cascos y corazas, también se utilizó el cobre en la Edad Media en luminarias, como candiles y candelabros, en braseros y en objetos de almacenamiento, como arcas y estuches. Los primeros cañones europeos de hierro forjado datan del siglo XI, pero hacia el siglo SB el bronce se impuso como el material casi único para toda la artillería y mantuvo ese dominio hasta bien entrado el siglo XX.
En el barroco, durante los siglos XVI y XVI, el cobre y sus aleaciones adquirieron gran importancia en la construcción de obras monumentales, la producción de maquinaria de relojería y una amplia variedad de objetos decorativos y funcionales. Las monarquías autoritarias del antiguo régimen utilizaron el cobre en aleación con la plata, denominada vellón, para realizar repetidas devaluaciones monetarias, tanto que llegaron a acuñar monedas puramente de cobre, características de las dificultades de la hacienda de la monarquía hispánica del siglo XVI, que lo utilizó en tanta cantidad que tuvo que recurrir a importarlo de Suecia. Edad contemporánea. Durante 1831 y 1832, Michael Faraday descubrió que un conductor eléctrico moviéndose perpendicularmente a un campo magnético generaba una diferencia de potencial. Aprovechando esto, construyó el primer generador eléctrico, el disco de Faraday, empleando un disco de cobre que giraba entre los extremos de un imán con forma de herradura, induciendo una corriente eléctrica. El posterior desarrollo de generadores eléctricos y su empleo en la historia de la electricidad ha dado lugar a que el cobre haya obtenido una importancia destacada en la humanidad, que ha aumentado su demanda notablemente. Durante gran parte del siglo XVI, Gran Bretaña fue el mayor productor mundial de cobre, pero la importancia que fue adquiriendo el cobre motivó la explotación minera en otros países. Llegaron a destacarse la producción en Estados Unidos y Chile, además de la apertura de minas en África. De esta forma, en 1911 la producción mundial de cobre superó el 1.000.000 de toneladas de cobre fino. La aparición de los procesos que permitían la producción masiva de acero a mediados del siglo XVI, como el convertidor Thomas Bessemer y el horno Martin Siemens, dio lugar a que se sustituyera el uso del cobre y de sus aleaciones en algunas aplicaciones determinadas donde se requería un material más tenaz y resistente. Sin embargo, el desarrollo tecnológico que siguió a la revolución industrial en todas las ramas de la actividad humana y los adelantos logrados en la metalurgia del cobre han permitido producir una amplia variedad de aleaciones. Esto ha dado lugar a que se incrementen los campos de aplicación del cobre, lo cual, añadido al desarrollo económico de varios países, ha conllevado un notable aumento de la demanda mundial. Estados Unidos. Desde principios del siglo XVI existió producción de cobre en los Estados Unidos, primero en Michigan y más tarde en Arizona. Se trataba de pequeñas minas que explotaban mineral de alta ley. El desarrollo del proceso de flotación, más eficaz, hacia finales del siglo XVI permitió poner en explotación grandes yacimientos de baja ley, principalmente en Arizona, Montana y Utah. En pocos años Estados Unidos se convirtió en el primer productor mundial de cobre. En 1916 las minas estadounidenses produjeron por vez primera más de 1.000.000 de toneladas de cobre, equivalente a las 3/4 partes de la producción mundial. La producción minera bajó fuertemente a partir de la crisis de 1929, no solo por la reducción del consumo, sino porque se disparó el reciclaje del metal. La demanda se recuperó a finales de los años 30 y las minas estadounidenses volvieron a superar el 1.000.000 de toneladas en 1940. Sin embargo, esta cifra ya representaba solo la mitad de la producción mundial y no llegaba a cubrir la demanda interna, por lo que en 1941 el país se convirtió por primera vez en importador neto de cobre. Desde los años 1950 hasta la actualidad la producción de Estados Unidos ha oscilado entre 1 y 2 millones de toneladas anuales, lo cual representa una fracción cada vez menor del total mundial, 27% en 1970, 17% en 1980, 8% en 2006. Mientras tanto, el consumo ha seguido creciendo continuamente y ello ha obligado a importar cantidades cada vez mayores de metal. Se superó el 1.000.000 de toneladas importadas por vez primera en 2001. Chile. En 1810, año de su primera Junta Nacional, Chile producía unas 19.000 toneladas de cobre al año. A lo largo del siglo, la cifra fue creciendo hasta convertir al país en el primer productor y exportador mundial. Sin embargo, a finales del siglo XVI, comenzó un período de decadencia, debido por un lado al agotamiento de los yacimientos de alta ley y por otro al hecho de que la explotación del salitre acaparaba las inversiones mineras. En 1897, la producción había caído a 21.000 toneladas, casi lo mismo que en 1810. La situación cambió a comienzos del siglo XX, cuando grandes grupos mineros dotados de este país obtuvieron avances tecnológicos que permitieron la recuperación de cobre en yacimientos de baja concentración, iniciando la explotación de los yacimientos chilenos 27. El Estado chileno recibió pocos beneficios de la minería del cobre durante toda la primera mitad del siglo XX.
La situación empezó a cambiar en 1951 con la firma del Convenio de Washington, que le permitió disponer del 20% de la producción. En 1966, el Congreso Nacional de Chile impuso la creación de sociedades mineras mixtas con las empresas extranjeras en las cuales el Estado tendría el 51% de la propiedad de los yacimientos. El proceso de chilenización del cobre 2829 culminó en julio de 1971, bajo el mandato de Salvador Allende, cuando el Congreso aprobó por unanimidad la nacionalización de la gran minería del cobre. Por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se nacionalizan y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la nación las empresas extranjeras que constituyen la gran minería del cobre. Disposición transitoria agregada en 1971 al artículo 10 de la Constitución de Chile. En 1976, ya bajo la dictadura militar de Pinochet, el Estado fundó la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, para gestionar las grandes minas de cobre. La mina de Chuquicamata, en la cual se han encontrado evidencias de la extracción de cobre por culturas precolombinas, inició su construcción para la explotación en 1910 y su explotación industrial se inició el 18 de mayo de 1915. Chuquicamata es la mina a cielo abierto más grande del mundo y fue durante varios años la mina de cobre de mayor producción del mundo. En 2002, se fusionaron las divisiones de Chuquicamata y Radomiro Tomic, creando el complejo minero Codelco Norte, que consta de dos minas a cielo abierto, Chuquicamata y Mina Sur. Aunque el yacimiento de Radomiro Tomic fue descubierto en los años 1950, sus operaciones comenzaron en 1995, una vez actualizados los estudios de viabilidad técnica y económica. En 1995, se inició la construcción de la mina de Minera Escondida, en la segunda región de Antofagasta, y en 1998 se iniciaron las operaciones de extracción. Es la mina de mayor producción del mundo. La huelga de la Minera Escondida en el 2006 paralizó la producción durante 25 días y alteró los precios mundiales del cobre. 3.637 La producción de Minera Escondida alcanzó en 2007 las 1.483.934 t. Esta producción representa el 9,5% de la producción mundial y el 26% de la producción chilena de cobre, según estimaciones para 2007. En las últimas décadas, Chile se ha consolidado como el mayor productor mundial de cobre, 40 pasando del 14% de la producción mundial en 1960 al 36% en 2006. Isótopos. En la naturaleza se encuentran dos isótopos estables, 63Q y 65Q. El más ligero de ellos es el más abundante, 69,17%. Se han caracterizado hasta el momento 25 isótopos radiactivos, de los cuales los más estables son el 67Q, el 64Q y el 61Q, con períodos de semidesintegración de 61,83 horas, 12,70 horas y 3,333 horas respectivamente. Los demás radioisótopos, con masas atómicas desde 54,966 UMA, 55Q, a 78,955 UMA, 79Q, tienen períodos de semidesintegración inferiores a 23,7 minutos y la mayoría no alcanzan los 30 segundos. Los isótopos 68Q y 70Q presentan estados metaestables con un período de semidesintegración mayor al del estado fundamental. Los isótopos más ligeros que el 63Q estable se desintegran principalmente por emisión beta positiva que origina isótopos de níquel, mientras que los más pesados que el isótopo 65Q estable se desintegran por emisión beta negativa y dan lugar a isótopos de zinc. El isótopo 64Q se desintegra generando 64Zn por captura electrónica y emisión beta positiva en un 69% y por desintegración beta negativa genera 64 ni en el 31% restante. Características químicas. En la mayoría de sus compuestos, el cobre presenta estados de oxidación bajos. El más común es el +2, aunque también existen algunos con estado de oxidación +1. Expuesto al aire, el color rojo salmón inicial se torna rojo-violeta por la formación de óxido cuproso, Q2O, para ennegrecerse posteriormente por la formación de óxido cúprico, Q2. La coloración azul del Q2 se debe a la formación del ion Q, O2, 6,2. Expuesto largo tiempo al aire húmedo, forma una capa adherente e impermeable de carbonato básico, carbonato cúprico, de color verde y venenoso.
También pueden formarse pátinas de cardenillo, una mezcla venenosa de acetatos de cobre de color verdoso o azulado que se forma cuando los óxidos de cobre reaccionan con ácido acético, 48 que es el responsable del sabor del vinagre y se produce en procesos de fermentación acética. Al emplear utensilios de cobre para la cocción de alimentos, deben tomarse precauciones para evitar intoxicaciones por cardenillo que, a pesar de su mal sabor, puede ser enmascarado con salsas y condimentos y ser ingerido. Los halógenos atacan con facilidad al cobre, especialmente en presencia de humedad. En seco, el cloro y el bromo no producen efecto y el flúor solo le ataca a temperaturas superiores a 500 grados 45. El cloruro cuproso y el cloruro cúprico, combinados con el oxígeno y en presencia de humedad producen ácido clorhídrico, ocasionando unas manchas de atacamita o paratacamita, de color verde pálido a azul verdoso, suaves y polvorientas que no se fijan sobre la superficie y producen más cloruros de cobre, iniciando de nuevo el ciclo de la erosión. Los ácidos oxácidos atacan al cobre, por lo cual se utilizan estos ácidos como decapantes, ácido sulfúrico, y abrillantadores, ácido nítrico. El ácido sulfúrico reacciona con el cobre formando un sulfuro, Cus, cobelina, o Q2S, calcosita, de color negro y agua. También pueden formarse sales de sulfato cúprico, antlerita, con colores de verde a azul verdoso. Estas sales son muy comunes en los ánodos de los acumuladores. Características químicas. En la mayoría de sus compuestos, el cobre presenta estados de oxidación bajos. El más común es el +2, aunque también existen algunos con estado de oxidación +1. Expuesto al aire, el color rojo salmón inicial se torna rojo-violeta por la formación de óxido cuproso, Q2O, para ennegrecerse posteriormente por la formación de óxido cúprico, Q2. La coloración azul del Q2 se debe a la formación del ion Q, O2, 6,2. Expuesto largo tiempo al aire húmedo, forma una capa adherente e impermeable de carbonato básico, carbonato cúprico, de color verde y venenoso. También pueden formarse pátinas de cardenillo, una mezcla venenosa de acetatos de cobre de color verdoso o azulado que se forma cuando los óxidos de cobre reaccionan con ácido acético, que es el responsable del sabor del vinagre y se produce en procesos de fermentación acética. Al emplear utensilios de cobre para la cocción de alimentos, deben tomarse precauciones para evitar intoxicaciones por cardenillo que, a pesar de su mal sabor, puede ser enmascarado con salsas y condimentos y ser ingerido. Los halógenos atacan con facilidad al cobre, especialmente en presencia de humedad. En seco, el cloro y el bromo no producen efecto y el flúor solo le ataca a temperaturas superiores a 500 grados. El cloruro cuproso y el cloruro cúprico, combinados con el oxígeno y en presencia de humedad producen ácido clorhídrico, ocasionando unas manchas de atacamita o paratacamita, de color verde pálido a azul verdoso, suaves y polvorientas que no se fijan sobre la superficie y producen más cloruros de cobre, iniciando de nuevo el ciclo de la erosión. Los ácidos oxácidos atacan al cobre, por lo cual se utilizan estos ácidos como decapantes, ácido sulfúrico, y abrillantadores, ácido nítrico. El ácido sulfúrico reacciona con el cobre formando un sulfuro, Cus, cobelina, o Q2S, calcosita, de color negro y agua. También pueden formarse sales de sulfato cúprico, antlerita, con colores de verde a azul verdoso. Estas sales son muy comunes en los ánodos de los acumuladores de plomo que se emplean en los automóviles. El ácido cítrico disuelve el óxido de cobre, por lo que se aplica para limpiar superficies de cobre, lustrando el metal y formando citrato de cobre. Si después de limpiar el cobre con ácido cítrico, se vuelve a utilizar el mismo paño para limpiar superficies de plomo, el plomo se bañará de una capa externa de citrato de cobre y citrato de plomo con un color rojizo y negro. Propiedades biológicas. En las plantas, el cobre posee un importante papel en el proceso de la fotosíntesis y forma parte de la composición de la plastocianina. Alrededor del 70% del cobre de una planta está presente en la clorófila, principalmente en los cloroplastos. Los primeros síntomas en las plantas por deficiencia de cobre aparecen en forma de hojas estrechas y retorcidas, además de puntas blanquecinas. Las panículas y las vainas pueden aparecer vacías por una deficiencia severa de cobre, ocasionando graves pérdidas económicas en la actividad agrícola. El cobre contribuye a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, nervios, sistema inmunitario y huesos y por tanto es esencial para la vida humana. El cobre se encuentra en algunas enzimas como la citocromo C oxidasa, la lisilo oxidasa y la superóxido dismutasa.
El desequilibrio de cobre en el organismo cuando se produce en forma excesiva ocasiona una enfermedad hepática conocida como enfermedad de Wilson. El origen de esta enfermedad es hereditario, y aparte del trastorno hepático que ocasiona también daña al sistema nervioso. Se trata de una enfermedad poco común. Puede producirse deficiencia de cobre en niños con una dieta pobre en calcio, especialmente si presentan diarreas o desnutrición. También hay enfermedades que disminuyen la absorción de cobre, como la enfermedad celíaca, la fibrosis quística o al llevar dietas restrictivas. El cobre se encuentra en una gran cantidad de alimentos habituales de la dieta tales como ostras, mariscos, legumbres, vísceras y nueces entre otros, además del agua potable y por lo tanto es muy raro que se produzca una deficiencia de cobre en el organismo. Precauciones sanitarias del cobre. A pesar de que el cobre es un oligoelemento necesario para la vida, unos niveles altos de este elemento en el organismo pueden ser dañinos para la salud. La inhalación de niveles altos de cobre puede producir irritación de las vías respiratorias. La ingestión de niveles altos de cobre puede producir náuseas, vómitos y diarrea. Un exceso de cobre en la sangre puede dañar el hígado y los riñones, e incluso causar la muerte. Ingerir por vía oral una cantidad de 30 g de sulfato de cobre es potencialmente letal en los humanos. Para las actividades laborales en las que se elaboran y manipulan productos de cobre, es necesario utilizar medidas de protección colectiva que protejan a los trabajadores. El valor límite tolerado es de 0,2 mg/m para el humo y 1 mg/m para el polvo y la niebla. El cobre reacciona con oxidantes fuertes tales como cloratos, bromatos y ioduros, originando un peligro de explosión. Además puede ser necesario el uso de equipos de protección individual como guantes, gafas y mascarillas. Además, puede ser recomendable que los trabajadores se duchen y se cambien de ropa antes de volver a su casa cada día. La Organización Mundial de la Salud, OMS, en su guía de la calidad del agua potable recomienda un nivel máximo de 2 mg/L. El mismo valor ha sido adoptado en la Unión Europea como valor límite de cobre en el agua potable, mientras que en Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental ha establecido un máximo de 1,3 mg/L. El agua con concentraciones de cobre superiores a 1 mg/L puede ensuciar la ropa al lavarla y presentar un sabor metálico desagradable. La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos recomienda que, para disminuir los niveles de cobre en el agua potable que se conduce por tuberías de cobre, se deje correr el agua por lo menos 15 segundos antes de beberla o usarla por primera vez en la mañana. Las actividades mineras pueden provocar la contaminación de ríos y aguas subterráneas con cobre y otros metales durante su explotación, así como una vez abandonada la minería en la zona. El color turquesa del agua y las rocas se debe a la acción que el cobre y otros metales desarrollan durante su explotación minera. Aleaciones y tipos de cobre. Desde el punto de vista físico, el cobre puro posee muy bajo límite elástico, 33 mPa, y una dureza escasa, 3 en la escala de Mohs o 50 en la escala de Vickers. En cambio, unido en aleación con otros elementos adquiere características mecánicas muy superiores, aunque disminuye su conductividad. Existe una amplia variedad de aleaciones de cobre, de cuyas composiciones dependen las características técnicas que se obtienen, por lo que se utilizan en multitud de objetos con aplicaciones técnicas muy diversas. El cobre se alea principalmente con los siguientes elementos: Zn, Sn, Al, Ni, B, Si, Cd, Cr y otros en menor cuantía. Según los fines a los que se destinan en la industria, se clasifican en aleaciones para forja y en aleaciones para moldeo. Para identificarlas tienen las siguientes nomenclaturas generales según la norma ISO 1190-1, 1982 o su equivalente UNE 37102, 1984. Ambas normas utilizan el sistema UNS, del inglés Unified Numbering System. Latón, QZN. El latón, también conocido como Qzin, es una aleación de cobre, zinc, Zn, y, en menor proporción, otros metales. Se obtiene mediante la fundición de sus componentes en un crisol o mediante la fundición y reducción de menas sulfurosas en un horno de reverbero o de cubilote. En los latones industriales, el porcentaje de Zn se mantiene siempre inferior a 50%. Su composición influye en las características mecánicas, la fusibilidad y la capacidad de conformación por fundición, forja y mecanizado. En frío, los lingotes obtenidos se deforman plásticamente produciendo láminas, varillas o se cortan en tiras susceptibles de estirarse para fabricar alambres.
Su densidad depende de su composición y generalmente ronda entre 8,4 g/cm y 8,7 g/cm. Las características de los latones dependen de la proporción de elementos que intervengan en la aleación, de tal forma que algunos tipos de latón son maleables únicamente en frío, otros exclusivamente en caliente, y algunos no lo son a ninguna temperatura. Todos los tipos de latones se vuelven quebradizos cuando se calientan a una temperatura próxima al punto de fusión. El latón es más duro que el cobre, pero fácil de mecanizar, grabar y fundir. Es resistente a la oxidación, a las condiciones salinas y es maleable, por lo que puede laminarse en planchas finas. Su maleabilidad varía a la temperatura y con la presencia, incluso en cantidades mínimas, de otros metales en su composición. Un pequeño aporte de plomo en la composición del latón mejora la maquinabilidad porque facilita la fragmentación de las virutas en el mecanizado. El plomo también tiene un efecto lubricante por su bajo punto de fusión, lo que permite ralentizar el desgaste de la herramienta de corte. El latón admite pocos tratamientos térmicos y únicamente se realizan recocidos de homogeneización y recristalización. El latón tiene un color amarillo brillante, con parecido al oro, característica que es aprovechada en joyería, especialmente en bisutería, y en el galvanizado de elementos decorativos. Las aplicaciones de los latones abarcan otros campos muy diversos, como armamento, calderería, soldadura, fabricación de alambres, tubos de condensadores y terminales eléctricos. Como no es atacado por el agua salada, se usa también en las construcciones de barcos y en equipos pesqueros y marinos. El latón no produce chispas por impacto mecánico, una propiedad atípica en las aleaciones. Esta característica convierte al latón en un material importante en la fabricación de envases para la manipulación de compuestos inflamables, cepillos de limpieza de metales y en pararrayos. Bronce, QSN. Las aleaciones en cuya composición predominan el cobre y el estaño, SN, se conocen con el nombre de bronce y son conocidas desde la antigüedad. Hay muchos tipos de bronces que contienen además otros elementos como aluminio, berilio, cromo o silicio. El porcentaje de estaño en estas aleaciones está comprendido entre el 2 y el 22%. Son de color amarillento y las piezas fundidas de bronce son de mejor calidad que las de latón, pero son más difíciles de mecanizar y más caras. La tecnología metalúrgica de la fabricación de bronce es uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad, pues dio origen a la llamada Edad de Bronce. El bronce fue la primera aleación fabricada voluntariamente por el ser humano. Se realizaba mezclando el mineral de cobre, calcopirita, malaquita, etc., y el de estaño, casiterita, en un horno alimentado con carbón vegetal. El resultante de la combustión del carbón, que se oxidaba formando anhídrido carbónico, producía la reducción los minerales de cobre y estaño a metales. El cobre y el estaño que se fundían, se aleaban entre un 5 y un 10% en peso de estaño. El bronce se emplea especialmente en aleaciones conductoras del calor, en baterías eléctricas y en la fabricación de válvulas, tuberías y uniones de fontanería. Algunas aleaciones de bronce se usan en uniones deslizantes, como cojinetes y descansos, discos de fricción, y otras aplicaciones donde se requiere alta resistencia a la corrosión como rodetes de turbinas o válvulas de bombas, entre otros elementos de máquinas. En algunas aplicaciones eléctricas es utilizado en resortes. Alpaca, Cuni ZN. Las alpacas o platas alemanas son aleaciones de cobre, níquel, Ni, y zinc, Zn, en una proporción de 50.170% de cobre, 13.125% de níquel, y 13.125% de zinc. Sus propiedades varían de forma continua en función de la proporción de estos elementos en su composición, pasando de máximos de dureza a mínimos de conductividad. Estas aleaciones tienen la propiedad de rechazar los organismos marinos, antifouling. Si a estas aleaciones de cobre, níquel, zinc se les añaden pequeñas cantidades de aluminio o hierro, constituyen aleaciones que se caracterizan por su resistencia a la corrosión marina, por lo que se utilizan ampliamente en la construcción naval, principalmente en condensadores y tuberías, así como en la fabricación de monedas y de resistencias eléctricas. Las aleaciones de alpaca tienen una buena resistencia a la corrosión y buenas cualidades mecánicas. Su aplicación se abarca materiales de telecomunicaciones, instrumentos y accesorios de fontanería y electricidad, como grifos, abrazaderas, muelles, conectores.
También se emplea en la construcción y ferretería, para elementos decorativos y en las industrias químicas y alimentarias, además de materiales de vajillas y orfebrería. El monel es una aleación que se obtiene directamente de minerales canadienses y tiene una composición de Q igual 28.130%, Ni igual 66.167%, Fe igual 3,5%. Este material tiene gran resistencia a los agentes corrosivos y a las altas temperaturas. Otro tipo de alpaca es el llamado platinoide, aleación de color blanco compuesta de 60% de cobre, 14% de níquel, 24% de zinc y de SiO2 y 2% de wolframio. Otras aleaciones de cobre con aplicaciones técnicas son las siguientes. Cobre-cadmio, QCD. Son aleaciones de cobre con un pequeño porcentaje de cadmio y tienen con mayor resistencia que el cobre puro. Se utilizan en líneas eléctricas aéreas sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas como catenarias y cables de contacto para tranvías. Cobre-cromo, QCR, y cobre-cromo-circonio, QCR-ZR. Tienen una alta conductividad eléctrica y térmica. Se utilizan en electrodos de soldadura por resistencia, barras de colectores, contactores de potencia, equipos siderúrgicos y resortes conductores. Cobre-hierro-fósforo, QCP. Para la fabricación de elementos que requieran una buena conductividad eléctrica y buenas propiedades térmicas y mecánicas, se añaden al cobre partículas de hierro y fósforo. Estas aleaciones se utilizan en circuitos integrados porque tienen una buena conductividad eléctrica, buenas propiedades mecánicas y tienen una alta resistencia a la temperatura. Cobre-aluminio, QAl. También conocidas como bronces al aluminio y duraluminio, contienen al menos un 10% de aluminio. Estas aleaciones son muy parecidas al oro y muy apreciadas para trabajos artísticos. Tienen buenas propiedades mecánicas y una elevada resistencia a la corrosión. Se utilizan también para los trenes de aterrizaje de los aviones, en ciertas construcciones mecánicas. Cobre-berilio, QB. Es una aleación constituida esencialmente por cobre. Esta aleación tiene importantes propiedades mecánicas y gran resistencia a la corrosión. Se utiliza para fabricar muelles, moldes para plásticos, electrodos para soldar por resistencia y herramientas antideflagrantes. 68 Cobre-plata, QA, o cobre a la plata es una aleación débil por su alto contenido de cobre, que se caracteriza por una alta dureza que le permite soportar temperaturas de hasta 226 grados, manteniendo la conductividad eléctrica del cobre. Constantan, Q55 Ni 45. Es una aleación formada por un 55% de cobre y un 45% de níquel. Se caracteriza por tener una resistividad eléctrica de 4,907 m casi constante en un amplio rango de temperaturas, con un coeficiente de temperatura de 105 K1. Se emplea en la fabricación de termopares, galgas extensiométricas y monedas. Manganina, Q86Mn2N2. Es otra aleación con un muy bajo coeficiente de temperatura y se utiliza en galgas extensiométricas y resistores de alta estabilidad. Además, su potencial termoeléctrico de contacto con el cobre por efecto Seebeck es muy pequeño, 0,6 mV/100 K. Su resistividad eléctrica es de unos 4,907 m y su coeficiente de temperatura es de 108 K1, 70. Algunas aleaciones de cobre tienen pequeños porcentajes de azufre y de plomo que mejoran la maquinabilidad de la aleación. Tanto el plomo como el azufre tienen muy baja solubilidad en el cobre, separándose respectivamente como plomo, Pb, y como sulfuro cuproso, Q2S, en los bordes de grano y facilitando la rotura de las virutas en los procesos de mecanizado, mejorando la maquinabilidad de la aleación. Procesos industriales del cobre. Minería del cobre. El cobre nativo suele acompañar a sus minerales en bolsas que afloran a la superficie explotándose en minas a cielo abierto. El cobre se obtiene a partir de minerales sulfurados, 80%, y de minerales oxidados, 20%, los primeros se tratan por un proceso denominado pirometalurgia y los segundos por otro proceso denominado hidrometalurgia. Generalmente en la capa superior se encuentran los minerales oxidados, cuprita, melaconita, junto a cobre nativo en pequeñas cantidades, lo que explica su elaboración milenaria ya que el metal podía extraerse fácilmente en hornos de fosa. A continuación, por debajo del nivel freático, se encuentran las piritas, sulfuros, primarias calcosina, Q2S, y cobellina, Cus, y finalmente las secundarias calcopirita, Fecus2, cuya explotación es más rentable que la de las anteriores.
Acompañando a estos minerales se encuentran otros como la bornita, Q5Fes4, los cobres grises y los carbonatos azurita y malaquita que suelen formar masas importantes en las minas de cobre por ser la forma en la que usualmente se alteran los sulfuros. La tecnología de obtención del cobre está muy bien desarrollada aunque es laboriosa debido a la pobreza de la ley de los minerales. Los yacimientos de cobre contienen generalmente concentraciones muy bajas del metal. Esta es la causa de que muchas de las distintas fases de producción tengan por objeto la eliminación de impurezas. Metalurgia del cobre. La metalurgia del cobre depende de que el mineral se presente en forma de sulfuros o de óxidos, cuproso u cúprico. Pirometalurgia. Para los sulfuros se utiliza para producir cátodos la vía llamada pirometalurgia, que consiste en el siguiente proceso: conminución del mineral, concentración, flotación, fundición en horno, paso a convertidores, afino, moldeo de ánodos, electrorefinación, cátodo. El proceso de refinado produce unos cátodos con un contenido del 99,9% de cobre. Los cátodos son unas planchas de 1 metro cuadrado y un peso de 55 kilogramos. Otros componentes que se obtienen de este proceso son hierro, Fe, y azufre, S, además de muy pequeñas cantidades de plata, Ag, y oro, O. Como impurezas del proceso se extraen también plomo, Pb, arsénico, As, y mercurio, Hg. Como regla general, una instalación metalúrgica de cobre que produzca 300.000 T/año de ánodos, consume 1.000.000 T/año de concentrado de cobre y como subproductos produce 900.000 T/año de ácido sulfúrico y 300.000 T/año de escorias. Hidrometalurgia. Cuando se trata de aprovechar los residuos minerales, la pequeña concentración de cobre que hay en ellos se encuentra en forma de óxidos y sulfuros, y para recuperar ese cobre se emplea la tecnología llamada hidrometalurgia, más conocida por su nomenclatura anglosajona SXEW. El proceso que sigue esta técnica es el siguiente: mineral de cobre, lixiviación, extracción, electrólisis, cátodo. Esta tecnología se utiliza muy poco porque la casi totalidad de concentrados de cobre se encuentra formando sulfuros, siendo la producción mundial estimada de recuperación de residuos en torno al 15% de la totalidad de cobre producido. Tratamientos térmicos del cobre. El cobre y sus aleaciones permiten determinados tratamientos térmicos para fines muy determinados, siendo los más usuales los de recocido, refinado y temple. El cobre duro recocido se presenta muy bien para operaciones en frío como son doblado, estampado y embutido. El recocido se produce calentando el cobre o el latón a una temperatura adecuada en un horno eléctrico de atmósfera controlada, y luego se deja enfriar al aire. Hay que procurar no superar la temperatura de recocido porque entonces se quema el cobre y se torna quebradizo y queda inutilizable. El refinado es un proceso controlado de oxidación seguida de una reducción. El objetivo de la oxidación es eliminar las impurezas contenidas en el cobre, volatilizándolas o reduciéndolas a escorias. A continuación, la reducción es mejorar la ductilidad y la maleabilidad del material. Los tratamientos térmicos que se realizan a los latones son principalmente recocidos de homogeneización, recristalización y estabilización. Los latones con más del 35% de ZN pueden templarse para hacerlos más blandos. Los bronces habitualmente se someten a tratamientos de recocidos de homogeneización para las aleaciones de moldeo, y recocidos contra dureza y de recristalización para las aleaciones de forja. El temple de los bronces de dos elementos constituyentes es análogo al templado del acero. Se calienta a unos 600 grados y se enfría rápidamente. Con esto se consigue disminuir la dureza del material, al contrario de lo que sucede al templar acero y algunos bronces con más de dos componentes. Aplicaciones y usos del cobre. Ya sea considerando la cantidad o el valor del metal empleado, el uso industrial del cobre es muy elevado. Es un material importante en multitud de actividades económicas y ha sido considerado un recurso estratégico en situaciones de conflicto. Cobre metálico. El cobre se utiliza tanto con un gran nivel de pureza, cercano al 100%, como aliado con otros elementos. El cobre puro se emplea principalmente en la fabricación de cables eléctricos, electricidad y telecomunicaciones. El cobre es el metal no precioso con mejor conductividad eléctrica. Esto, unido a su ductilidad y resistencia mecánica, lo han convertido en el material más empleado para fabricar cables eléctricos, tanto de uso industrial como residencial. Asimismo se emplean conductores de cobre en numerosos equipos eléctricos como generadores, motores y transformadores. La principal alternativa al cobre en estas aplicaciones es el aluminio. También son de cobre la mayoría de los cables telefónicos, los cuales además posibilitan el acceso a Internet.
Las principales alternativas al cobre para telecomunicaciones son la fibra óptica y los sistemas inalámbricos. Por otro lado, todos los equipos informáticos y de telecomunicaciones contienen cobre en mayor o menor medida, por ejemplo en sus circuitos integrados, transformadores y cableado interno. Medios de transporte. El cobre se emplea en varios componentes de coches y camiones, principalmente los radiadores, gracias a su alta conductividad térmica y resistencia a la corrosión, frenos y cojinetes, además naturalmente de los cables y motores eléctricos. Un coche pequeño contiene en total en torno a 20 kilogramos de cobre, subiendo esta cifra a 45 kilogramos para los de mayor tamaño. También los trenes requieren grandes cantidades de cobre en su construcción. 1-2 toneladas en los trenes tradicionales y hasta 4 toneladas en los de alta velocidad. Además, las catenarias contienen unas 10 toneladas de cobre por kilómetro en las líneas de alta velocidad. Por último, los cascos de los barcos incluyen a menudo aleaciones de cobre y níquel para reducir el ensuciamiento producido por los seres marinos. Construcción y ornamentación. Una gran parte de las redes de transporte de agua están hechas de cobre o latón, debido a su resistencia a la corrosión y sus propiedades antibacterianas, habiendo quedado las tuberías de plomo en desuso por sus efectos nocivos para la salud humana. Frente a las tuberías de plástico, las de cobre tienen la ventaja de que no arden en caso de incendio y por tanto no liberan humos y gases potencialmente tóxicos. El cobre y, sobre todo, el bronce se utilizan también como elementos arquitectónicos y revestimientos en tejados, fachadas, puertas y ventanas. El cobre se emplea también a menudo para los pomos de las puertas de locales públicos, ya que sus propiedades antibacterianas evitan la propagación de epidemias. Dos aplicaciones clásicas del bronce en la construcción y ornamentación son la realización de estatuas y de campanas. También se utilizan láminas de cobre como soporte pictórico, pintura sobre cobre. El sector de la construcción consume actualmente, 2008, el 26% de la producción mundial de cobre. Monedas. Desde el inicio de la acuñación de monedas en la Edad Antigua, el cobre se emplea como materia prima de las mismas, a veces puro y, más a menudo, en aleaciones como el bronce y el cuproníquel. Ejemplos de monedas que incluyen cobre puro. Las monedas de 1, 2 y 5 céntimos de euro son de acero recubierto de cobre 78. La moneda de 1 centavo de dólar estadounidense es de zinc recubierto de cobre. Ejemplos de monedas de cuproníquel. Disco interior de la moneda de 1 euro y parte exterior de la moneda de 2 euros. 78 monedas de 25 y 50 céntimos de dólar estadounidense. Monedas españolas de 5, 10, 25, 50 y 200 pesetas acuñadas desde 1949. Ejemplos de monedas de otras aleaciones de cobre. Las monedas de 10, 20 y 50 céntimos de euro son de oro nórdico, una aleación que contiene un 89% de cobre. Las monedas argentinas de 5, 10, 25 y 50 centavos de peso en su versión dorada, son de 92% de cobre y 8% de aluminio. Otras aplicaciones. El cobre participa en la materia prima de una gran cantidad de diferentes y variados componentes de todo tipo de maquinaria, tales como casquillos, cojinetes, embellecedores, etc. Forma parte de los elementos de bisutería, bombillas y tubos fluorescentes, calderería, electroimanes, monedas, instrumentos musicales de viento, microondas, sistemas de calefacción y aire acondicionado. El cobre, el bronce y el latón son aptos para tratamientos de galvanizado para cubrir otros metales. Cobre no metálico. El sulfato de cobre, y, también conocido como sulfato cúprico, es el compuesto de cobre de mayor importancia industrial y se emplea como abono y pesticida en agricultura, algicida en la depuración del agua y como conservante de la madera. El sulfato de cobre está especialmente indicado para suplir funciones principales del cobre en la planta, en el campo de las enzimas. Oxidasas del ácido ascórbico, polifenol, citocromo, etc. También forma parte de la plastocianina contenida en los cloroplastos y que participa en la cadena de transferencia de electrones de la fotosíntesis. Su absorción se realiza mediante un proceso activo metabólicamente. Prácticamente no es afectado por la competencia de otros cationes, pero, por el contrario, afecta a los demás cationes. Este producto puede ser aplicado a todo tipo de cultivo y en cualquier zona climática en invernaderos. Para la decoración de azulejos y cerámica, se realizan vidriados que proporcionan un brillo metálico de diferentes colores. Para decorar la pieza una vez cosida y vidriada, se aplican mezclas de óxidos de cobre y otros materiales y después se vuelve a cocer la pieza a menor temperatura. Al mezclar otros materiales con los óxidos de cobre pueden obtenerse diferentes tonalidades.
Para las decoraciones de cerámica, también se emplean películas metálicas de plata y cobre en mezclas coloidales, cobre coloidal, de barnices cerámicos que proporcionan tonos parecidos a las irisaciones metálicas del oro o del cobre. Un pigmento muy utilizado en pintura para los tonos verdes es el cardenillo, también conocido en este ámbito como verdigris, que consiste en una mezcla formada principalmente por acetatos de cobre, que proporciona tonos verdosos o azulados. Toxicidad del cobre. Los mecanismos subyacentes a los efectos de intoxicación por Q en humanos no son muy comprendidos. El Q es un metal de transición que, al igual que el resto de este tipo de metales, excepto el Zn, tiene electrones desapareados en sus orbitales externos. Por este motivo es que estos metales pueden ser considerados radicales libres. Exposición humana. El cobre puede ser encontrado en muchas clases de comidas, en el agua potable y en el aire. Debido a que absorbemos una cantidad eminente de cobre cada día por la comida, bebiendo y respirando. La absorción del cobre es necesaria, porque el cobre es un elemento traza que es esencial para la salud de los humanos. Aunque los humanos pueden manejar concentraciones de cobre proporcionalmente altas, una gran cantidad de este mineral en nuestro cuerpo puede causar problemas de salud. Las concentraciones del cobre en el aire son usualmente bastante bajas, así que la exposición al cobre por respiración es insignificante. Pero gente que vive cerca de fundiciones que procesan el mineral cobre en metal pueden experimentar esta clase de exposición. La gente que vive en casas que todavía tiene tuberías de cobre están expuestas a más altos niveles de cobre que la mayoría de la gente, porque el cobre es liberado en sus aguas a través de la corrosión de las tuberías. Exposición ambiental. Cada vez más y más cobre termina en el medio ambiente. Los ríos están depositando barro en sus orillas que están contaminados con cobre, debido al vertido de aguas residuales contaminadas con cobre. El cobre entra en el aire, mayoritariamente a través de la liberación durante la combustión de fuel. El cobre en el aire permanecerá por un período de tiempo eminente, antes de depositarse cuando empieza a llover. Este terminará mayormente en los suelos, como resultado los suelos pueden también contener grandes cantidades de cobre después de que este sea depositado desde el aire. El cobre puede ser liberado en el medio ambiente tanto por actividades humanas como por procesos naturales. Ejemplo de fuentes naturales son las tormentas de polvo, descomposición de la vegetación, incendios forestales y aerosoles marinos. El cobre es a menudo encontrado cerca de minas, asentamientos industriales, vertederos y lugares de residuos. Cuando el cobre termina en el suelo, este es fuertemente atado a la materia orgánica y minerales. El cobre no se rompe en el ambiente y por eso se puede acumular en plantas y animales cuando este es encontrado en suelos. En suelos ricos en cobre solo un número pequeño de plantas pueden vivir. El cobre puede seriamente influir en el proceso de ciertas tierras agrícolas, dependiendo de la acidez del suelo y la presencia de materia orgánica. A pesar de esto, el estiércol que contiene cobre es todavía usado. El cobre puede interrumpir la actividad en el suelo, su influencia negativa en la actividad de microorganismos y lombrices de tierra. La descomposición de la materia orgánica puede disminuir debido a esto. Cuando los suelos de las granjas están contaminados con cobre, los animales pueden absorber concentraciones de cobre que dañan su salud. Principalmente las ovejas sufren un gran efecto por envenenamiento con cobre, debido a que los efectos del cobre se manifiestan a bajas concentraciones. Toxicidad aguda. A pesar de que en los trabajos químicos de referencia se indica que las sales de cobre son tóxicas, en la práctica esto solo es cierto cuando las disoluciones se utilizan de forma incontrolada, con fines suicidas o como tratamiento tópico de áreas con quemaduras graves. Cuando se ingiere sulfato de cobre, también conocido como piedra azul o azul vitriolo, en cantidades del orden de gramos, se producen náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, hemólisis intravascular y posible fallo renal. En raras ocasiones, se observan también convulsiones, coma y la muerte. Cuando se beben aguas carbonatadas o zumos de cítricos que han estado en contacto con recipientes, cañerías, grifos o válvulas de cobre, se puede producir irritación del tracto gastrointestinal, que pocas veces llega a ser grave. Este tipo de bebidas son suficientemente ácidas para disolver niveles de cobre irritantes. Existe un informe de úlceras corneales e irritación cutánea, con baja toxicidad de otro tipo, en un minero de cobre que cayó en un baño electrolítico, aunque la causa pudo haber sido la acidez más que el cobre. En algunos casos en que se utilizaron sales de cobre para el tratamiento de quemaduras, se observaron concentraciones elevadas de cobre sérico y manifestaciones tóxicas.
La inhalación de polvos, humos o nieblas de sales de cobre puede causar congestión nasal y de las mucosas, y ulceración con perforación del tabique nasal. Los humos desprendidos durante el calentamiento del cobre metálico pueden producir fiebre, náuseas, gastralgias y diarrea. Toxicidad crónica. Efectos tóxicos crónicos atribuibles al cobre solo parecen existir en personas que han heredado una pareja específica de genes recesivos autosómicos y que, como consecuencia, desarrollan una degeneración hepatolenticular, enfermedad de Wilson. Es una enfermedad rara. La mayor parte de la alimentación diaria que consume el hombre contiene de 2 a 5 mg de cobre, que prácticamente no se retiene en el organismo. El contenido corporal de cobre en una persona adulta es de 100 a 150 mg y es casi constante. En individuos normales, sin enfermedad de Wilson, casi todo el cobre está presente como parte integrante y funcional de una docena de proteínas y sistemas enzimáticos, como la citocromo oxidasa, la dopa oxidasa y la ceruloplasmina sérica. En personas que ingieren grandes cantidades de ostras o mariscos de concha, hígado, setas, nueces y chocolate, alimentos todos ellos ricos en cobre, o en mineros que trabajan y comen durante 20 años o más en un ambiente cargado con un 1 o 2% de polvo de minerales de cobre, pueden llegar a observarse concentraciones hasta 10 veces superiores a lo normal. Sin embargo, aún no se ha descrito ningún caso de toxicidad crónica primaria por cobre, perfectamente definida a partir de las observaciones de pacientes con toxicosis por cobre crónica heredada a la enfermedad de Wilson como disfunción y lesiones estructurales hepáticas, del sistema nervioso central, de los riñones, los huesos y los ojos, excepto en personas que padecen la enfermedad de Wilson. Sin embargo, los depósitos excesivos de cobre hallados en el hígado de pacientes con cirrosis biliar primaria, colestasis y cirrosis infantil de la India pueden contribuir a la gravedad de la enfermedad hepática característica de estos procesos. 104. Mecanismos de toxicosis. Los mecanismos subyacentes a los efectos de intoxicación por Q en humanos no son muy comprendidos. El Q es un metal de transición que, al igual que el resto de este tipo de metales, excepto el Zn, tiene electrones desapareados en sus orbitales externos. Por este motivo es que estos metales pueden ser considerados radicales libres. El Q, al igual que el hierro, puede participar en las reacciones tipo Fenton 1 y Averroes 2, produciendo Ros. Q más H2O2 Q2 más O más O, Q2 más O2, Q más O2. Las sales de Q reaccionan con el H2O2 con mayor eficiencia que el C2. De modo que el principal mecanismo de toxicosis mediada por cobre puede descansar en su habilidad para provocar sobreproducción de ROS y subsecuente daño prooxidativo a lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. El cobre tiene importantes efectos como agente citotóxico y genotóxico, desarrollando un papel importante en la etiopatogénesis de las neoplasias. Este último mecanismo consiste en dañar la estructura molecular del ADN por vía indirecta, ROS, o directamente por formación de complejos con grupos funcionales de las bases nitrogenadas que las modifican introduciendo mutaciones, o dificultando el proceso de reparación. Se cree que una de las vías por las que los iones Q ejercen su efecto tóxico es produciendo un aumento del estrés oxidativo en múltiples tejidos del organismo. 101. Despedida. Si les gustó el video no olviden suscribirse para más contenido como este, un muy fuerte abrazo y hasta la próxima.